nuestro hermano Josué. Gracias, Dani. Muy buenas noches, queridos amigos. Hemos tenido algunos inconvenientes, pero ya estamos aquí nuevamente. Gracias al Señor. Estamos saliendo en vivo, hoy es domingo 25 de octubre, siendo a las 7:08. Les agradecemos infinitamente por su asistencia al programa. Vamos a empezar este estudio dando gracias al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias infinitamente por tu amor y tu misericordia. Gracias porque en medio de las dificultades podemos salir adelante, podemos superar, Señor. Por favor, ahora toma la vida de nosotros y de los que están oyentes, para que puedan, Señor, para que todos podamos abrir nuestras mentes y nuestros corazones y así mismo comprender lo que nos quieres decir esta noche. Y así, Señor, día con día ponernos en práctica siempre, porque tu palabra es alimento y medicina para nuestras vidas. Te agradecemos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy nos toca tocar el tema Jesús entra en Jerusalén, o también como Reina Valera dice la entrada triunfal en Jerusalén. Pero hoy voy a tocar nuevamente esta versión de Dios habla hoy para obtener nuestro estudio. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, del verso 12 hasta el 26. Por favor, la lectura, Dani. La palabra de Dios dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Muchas gracias, Dani. Entonces estamos entrando a la última semana, quizás a los últimos días, en que nuestro Señor está ya preparando para
entregar su vida al Señor. Entonces, está haciendo su ingreso a Jerusalén. Y dice la palabra, mucha gente había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al día siguiente supieron que Jesús iba a llegar a la ciudad, entonces cortaron hojas de palmera y salieron a recibirle, gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Jesús encontró un burro y montó en él. Y como se dice en la Escritura, no tengas miedo, ciudad de Sión, mira, tu rey viene montado en un burrito. Hasta ahí la primera parte. Vamos a explicar brevemente lo que se estaba avecinando, lo que iba a suceder. Entonces, el Señor venía a la fiesta de la Pascua, que como costumbre en esta fecha se debía realizar en Jerusalén. Y el Señor venía por propia voluntad y Él era consciente el Señor de que iba a venir a sacrificar su vida por nuestros pecados. Entonces, al Señor no lo mataron como la humanidad piensa. Lo crucificaron y fue muerto en una cruz. No. No fue así, sino que Él mismo entregó su vida voluntariamente. Y Él decía en las lecciones anteriores, leíamos la palabra que decía, el Señor decía con sus propias palabras, yo tengo poder para dar y para volverla a tomar. Es decir, estaba hablando de su vida. Y dice que la gente gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Lo dice también Salmos 118, 25. Es que en muchos pasajes de la Biblia vamos a encontrar este término, este verso que dice Hosana. En muchos pasajes de la Biblia. Tal es así que también en Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino. Es decir, la palabra de Dios se refiere a este verso muchas veces. La mayoría de las veces las vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento solamente vemos aquí en Juan 12, del 12 en adelante. Y también la podemos encontrar en los otros evangelios como Mateo, Marcos y Lucas. Es decir, en el Nuevo Testamento solamente se menciona en este episodio, vamos a decir. Entonces, venía el Señor montado en un asno, en un burrito,
pero Él es rey. Y un rey, ¿cómo viene un salvador? ¿Cómo viene montado en un pollito, en un humilde pollino? Es porque el Señor venía como un salvador espiritual, a salvar a la gente del pecado. A eso venía el Señor. No venía como un rey político. Entonces aquí la gente tenía la idea de que Él venía como un salvador político. Esperaban a alguien. Por eso dice Hosana, la gente grita Hosana. Este Hosana es una palabra compuesta, es una palabra hebrea, que viene de dos palabras. En la primera, Osa, que significa Yasha, que significa también liberar, salvar. Y la otra parte, que es Na, significa rogar o por favor. Entonces la gente pensaba aquí de que el Señor venía como un rey político, militar y todo lo demás. Entonces la gente esperaba este tiempo para que les libere, porque en aquel tiempo los israelitas estaban siendo dominados por Roma. Entonces ellos querían ser liberados del yugo opresor romano. Entonces también Hosana se refiere en el Antiguo Testamento, ya dijimos, también en Éxodo. En Éxodo 1, cuando Moisés estaba pastando sus ganados, entonces ahí se refiere para que también lo liberta al pueblo de Israel. Entonces ahí se lee la primera vez que se habla de Hosana. Y la segunda vez también se refiere la palabra de Dios, Hosana, después de pasar el Mar Rojo, ya cuando el pueblo de Israel había sido liberado de los egipcios. Entonces, ahí también se nombra nuevamente Hosana. Y también el libro de los Salmos, que ha sido escrito muchos años atrás, hace cientos de años atrás, ya en el libro de los Salmos también se refiere, en el 118, 25. Bendito el que viene, dice Salmos, en el nombre de Jehová. Es decir, estaba por llegar este momento esperado, ya estaba ya en proceso, estaba llegando ya. Faltaba solamente unos días. Y este día de la entrada a Jerusalén fue uno de los primeros días importantes para el Señor y para la humanidad. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué escogió Dios que el Señor tuvo que venir montado en un carruaje, en un carro de esos de guerra, si fuera rey político militar, ¿verdad? Pero no, él venía, dice, para mostrar su humildad y que estaba siendo sujeto a la voluntad del Padre. Por eso él viene y pide. Si nosotros leemos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas,
nos va a narrar y nos va a decir ¿para qué desatan el pollino? Díganle que el Señor lo necesita y que luego lo va a devolver. Entonces todo esto se está narrando en los evangelios, que ya les mencioné, Mateo, Marcos y Lucas. Entonces ahora estaba sucediendo esto. Ya estaba entrando el Señor. Fue 100% Dios, 100% humano también, y como 100% humano también Él tenía emociones, así como nosotros las tenemos. Entonces tenía, por ejemplo, ahora, al ser recibido por esta gente, dice la Biblia, una multitud de personas estaban alrededor del camino que da a Jerusalén. En el nombre del Señor. Entonces dice, ponían ramas en la superficie donde él tenía que pasar. Es más, tenían que poner mantos y muchas cosas, flores, no sé, porque ellos estaban contentos. Y también al ver esto el Señor se sintió muy contento. Entonces diríamos que aquí el Señor está pasando por una emoción muy fuerte, que es la alegría. Está muy alegre el Señor aquí. Entonces vamos a subrayar 4 momentos que el Señor vivió aquí. La alegría primeramente, que estamos observando actualmente ahorita, y luego la tristeza, luego el enojo y finalmente el consuelo. Todas estas emociones estaba viviendo el Señor en un solo día. Entonces son fuertes, ¿no? Son fuertes estas emociones. Pero Él estaba pasando esto. Ya explicamos que el Señor estaba pasando un momento de alegría al ser recibido por la multitud y que le gritaba, Hosana, Hosana. Ahora veamos el momento que el Señor pasó, el momento triste. El momento que nos toca vivir a todos nosotros en la actualidad. Sentimos tristeza por muchas razones. Quizás por perder a un familiar, a un amigo, o quizás nuestra economía está muy deteriorada, estamos en necesidad, estamos pasando, el pueblo, nuestro país está pasando también dificultades económicas, sociales, políticas, de toda índole. Entonces nos sentimos tristes. A referir más bien a lo que dice en Lucas y en Marcos y en Mateo. Ahí explica el Señor que pasa un momento de tristeza cuando Él estaba por el camino a Jerusalén. Entonces llega más o menos a una cima. Entonces el Señor voltea con su arquitectura, con sus casas, con su gente, con sus animales y todo. Entonces el Señor ve y se pone muy triste. Incluso dice Lucas
que Jesús llora. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús estaba avisorando que posteriormente Jerusalén iba a ser sitiada por los enemigos, iba a ser destruida, iba a ser, dice que la palabra, dice, no habría piedra sobre piedra, iban a matar a la gente y todo. Por todo esto el Señor se sintió muy triste y el Señor lloró. Ahora veamos este momento emocional que el Señor vivía acerca del enojo. Así como Él también se alegraba, se entristecía, también se enojaba, porque era un ser humano común como nosotros. Ahora, ¿cuándo se enoja el Señor? ¿Y qué enojo? Se enoja fuerte, ¿eh? Dice que ya había entrado a Jerusalén. Entonces, fue directamente al templo, donde Él siempre oraba y se reunía con los discípulos. Y encontró en este templo lleno de comerciantes que vendían, otros compraban, otros hacían intercambio, y así, y trajeron mesas, trajeron sillas, trajeron animales, trajeron aves para vender, y trajeron muchas cosas, lo llenaron al templo. Y el Señor llega en ese momento, y ahí se enoja fuertemente. Así como el Señor era también humilde, manso, dice la palabra, también tenía carácter, tenía temperamento. Entonces aquí se ve, inmediatamente y les faltaron los pies, a la carrera se fueron la gente, porque el Señor tuvo autoridad, pero así como tuvo autoridad, porque la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, eso es lo que estaba haciendo el Señor. Y el Señor agarró el látigo y no los flageló a la gente con el látigo. Simplemente los hizo asustar y salieron corriendo. Y dice que cuando Él limpió el templo, hubo sanidades. Los cojos andaban, los ciegos veían, los enfermos de diversas enfermedades empezaron a sanar. Entonces, he aquí una enseñanza muy, muy profunda para todos nosotros. Sabemos que nuestro cuerpo, y específicamente nuestro corazón, es templo del Espíritu Santo, ahora, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor viene y entra en nuestro corazón y lo limpia, nuestro corazón, nuestro ser, nuestro cuerpo entero, lo limpia
y toma control de nosotros, entonces, ¿qué va a ocurrir? Un cambio positivo en nuestras vidas. Y muchos de nosotros recibimos sanidades, si estamos enfermos, muchos de nosotros recibimos paz en nuestro corazón, en la vida que llevamos, y cambia todo esto para mejor. Entonces, es maravilloso ser limpiado por el Señor. Así como este templo aquí en Jerusalén fue limpiado, y cuando el Señor entra en nuestras vidas, es decir, nosotros los invitamos al Señor y Él entra en nuestro corazón, en nuestro ser, y nos limpia y nos transforma. Entonces, ocurren cosas maravillosas. He ahí el enojo que estaba sintiendo el Señor en este momento. Entonces, ahora vamos a explicar lo que el Señor finalmente siente en su ser, en su mente, en su corazón, el consuelo. Esto es lo más importante. Y dice acá, en el capítulo 12 de Juan, el verso 20, dice, entre la gente que había ido a Jerusalén a adorar durante la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, un pueblo de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Ahora, estos griegos venían desde muy lejos para conocer al Señor, porque la fama del Señor se había extendido por todas las regiones, y habían escuchado que había venido el Salvador, y estaba predicando. Por eso es que estos griegos vienen a conocer personalmente al Señor. ¿Y por qué se acercan a Felipe? La pregunta es, ¿por qué se acercan a Felipe? Y le dicen, queremos ver al Señor. Sabemos que, Felipe, tú eres su discípulo, llévanos a Él. Seguramente estos griegos lo conocían a Felipe. Felipe venía de esa región de Grecia. Y por eso, y además, Felipe conocía su idioma. Entonces se entendían perfectamente, porque el idioma que tenían ellos era muy diferente. Entonces le dice, llévanos al Señor. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y los dos fueron a contárselo a Jesús. Y Jesús dijo entonces, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Y dice el 24, les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, pero si muere, da abundante cosecha. Estaba refiriéndose al Señor que iba en unos días a entregar su vida, iba a morir por mí y por ustedes, por el pecado de los. Que ama su vida, la perderá. Pero el que desprecia su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Nos está diciendo, en otras palabras, a todos nosotros, no solamente le está diciendo a la gente en ese momento, ustedes están en las costumbres de este mundo.
hacen engaños, mentiras y cosas corruptas hacen en su vida. Y así no van a llegar a conservar su vida, les dice el Señor. Nos está diciendo ahora, sino que tenemos que cambiar. Y dice el 26. Cambiar, también tenemos que servir al Señor. Ahora, usted me preguntará, ¿cómo yo sirvo al Señor? Si el Señor no está aquí, no está presente, no está conmigo, ¿cómo le sirvo al Señor? Dice la palabra, si es que nosotros nos acercamos a alguien, a nuestro prójimo, que está sufriendo necesidad, quizás de recursos, quizás está enfermo, quizás está triste, está pasando por dificultades. Entonces nosotros vamos como siervos del Señor y le alcanzamos. El Señor nos dice, si tú hiciste esa cosa a tu prójimo, aquel que necesita, me estás haciendo a mí, dice la palabra. Por eso dice, si alguno quiere servirme, que me siga. Y donde yo esté allí, estará también el que me sirve. Es decir, cuando nosotros hacemos estas cosas, el Señor siempre estará con nosotros. Eso es lo que quiere decir. Y finalmente dice, si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Efectivamente, entonces nosotros estamos al servicio del Señor. Obedecemos lo que el Señor nos dice. Sean siervos fieles y acostúmbrense a hacer estas cosas. Y cada vez que usted haga un bien al prójimo, a tu prójimo, hágalo en secreto, dice la palabra. Entonces yo siempre repito esto y digo, cuando nosotros queremos ayudar a alguien, no vayamos llevando una cámara o un celular para que nos grabe, que estamos apoyando a alguien, que estamos ayudando. Es importante. Entonces dice el Señor nos va a recompensar en público. Eso es esa es la gran promesa y que Él cumple su promesa y siempre lo va a hacer. Entonces con esto estaba recibiendo el Señor, estaba siendo consolado. A nuestro Padre. Y Él, lógicamente como humano, estaba yendo con cierto también temor, con cierto nerviosismo. ¿Quién va a ir tranquilamente a morir? Imagínense, no podemos hacer eso, porque también sentimos tristeza, sentimos dolor al saber que vamos a pasar un momento iba a entregar su vida al Señor, iba a ir a la cruz. Por eso es que se sentía muchas veces triste. Y más adelante vamos a ver, cuando Él anuncia su muerte, y todo, e incluso en la cena de despedida que hace el Señor, y la traición y todo lo demás, vamos a ver más adelante. Pero hoy día la invocación es para todos nosotros, es de que seamos siervos fieles del Señor. Y que si tengamos que hacer un bien a nuestro prójimo, lo hagamos con el corazón contento, no por obligación,
sino con amor propio, como el Señor lo hacía. Y tenemos que hacerla. Este fue el consuelo y esta es la emoción que el Señor estaba sintiendo y que nos da una gran enseñanza también de que si nosotros estamos siendo turbados, estamos siendo quizás atravesando momentos difíciles, no se olviden que el Señor nos prometió siempre estar juntos con nosotros hasta el fin, hasta el final. Así que tengamos esa confianza y pongámosles valor en nuestras vidas y sigamos caminando para que el Señor nos ayude y un día, como dice esta palabra, para encontrarnos en la vida eterna con Él y vivir por siempre. Muchísimas gracias. Ahora vamos a entonar una alabanza al Señor para finalizar